Sé que fumar perjudica mi salud. Además, suelo sentir el malestar temprano de la nicotina en el cuerpo. Sin embargo, soy un hombre profundamente religioso y de ningún modo faltaría el deber sacrificial que impone el límite de lo humano. Algunos creen que asegurando unos años más de vida se acercan a la eternidad, pero de entre los cálculos no hay otro más equivocado que este. El precio de la distinción, de ser uno y no todos los otros o todo lo otro, es precisamente la finitud. Las cosas son puras por no estar mezcladas. Yo soy puro por no hibridarme con cuerpos extraños, pero así, solo soy puro como esa sustancia recortada e imperfecta que soy. Soy puro porque carezco de cosas, porque no soy todo a la vez, porque me falta todo lo demás. Al no contaminarme, tengo la pureza de lo pobre. Así, cuanto menos tengo, más puro soy. Sin ropa, ni alimento, ni amigos, ni sexo, ni aparatos electrónicos, ni vacunas ni bacterias, soy más puro. Qué idea tan estúpida de la pureza. ¿No es más bien que soy impuro por ser blanco, por medir 1,75 m, por estar aquí, por ser hombre, por hablar mi idioma, por levantarme todos los días a las 8 de la mañana, por ser cocinero? ¿No será que he perdido la pureza de ser lo indescriptible, lo indefinido, lo indeterminado, lo que no siendo adjetivable se manifiesta en todo tipo de color, de oficio, de época, de lengua? ¿Cómo vamos a ser puros por ser parciales? Pensar que la eternidad se alcanza posponiendo la descomposición, difiriendo la hora de disolverse, el momento en que mis cenizas vuelvan a la fuente de la vida, a la armonía de la eternidad de la naturaleza, es una vulgaridad que prefiero evitar. Solo los rituales sagrados permiten al hombre tocar la eternidad en un instante. No me interesa demasiado insistir en la pureza de mi mismidad no mezclándome. Tal tarea sería un irremediable fracaso a no ser que, muriendo así de inanición o de falta de estímulos o del estallido de mis propios fluidos retenidos, saltara rápidamente a la permanente serenidad del tanatorio. Pero una muerte prematura impide al hombre la búsqueda de esa eternidad a la que aspira por saber, precisamente, que le ha sido expropiada. Fumar quema el cuerpo, lo asfixia, lo enferma. Pero, ¿quién ha rozado lo divino sin dolor, sin martirio, sin trance ni desmayo? ¿Quién ha vivido del todo sin bailar con la muerte, sin tenerla siempre presente, acechando tras la esquina? Empecé a fumar por amistad y para la amistad. Pero cuidado, no por miedo al rechazo, ni porque todos lo hacían, ni porque fuera una moda, ni por quererse adulto o siquiera parecerlo. Creo que nadie empieza a fumar por razones tan burdas como esas. Creo que el tabaco, presente desde que el hombre es hombre, no tiene relación con frivolidades de ese tipo. Lo que dura es siempre algo esencial y no una circunstancia pasajera o casual. Uno no se introduce en el tabaquismo solo, es evidente, pero es que el hombre no es de estar solo, no es de aislarse ni de vivir en la insípida autonomía. El hombre es de estar con el otro, ya sea para compartir, para cuidarse, para ayudarse, ya sea para competir, para medirse, para identificarse, para idealizar, para amar, para odiar, para utilizar, para ser fiel o para traicionar. Para traicionar hay que haber sido fiel. La edad de iniciación al tabaco es la edad de iniciación en la comunidad, y la primera experiencia de la comunidad es muy íntima. Se hace en la más absoluta proximidad, en el cuerpo a cuerpo. No empezamos a ser personas hasta que no sentimos como propios los deseos del otro, hasta que no ansiamos el deseo del otro, hasta que no deseamos, así, al otro. Por muy diversos que hayan sido los planteamientos acerca de lo humano y de su esencia, todos coinciden en esta tan básica apreciación. Mis primeros cigarrillos no fueron el atrezo para una exhibición pública, no fueron como los cumpleaños o los bautizos, o como esa primera comunión en la que no comulgamos, en la que el sabor a convención formal no nos permitía éxtasis alguno. Mis primeros cigarrillos fueron también los primeros cigarrillos de mi mejor amigo de adolescencia. Fumábamos escondidos. Buscábamos cuidadosamente el lugar. Podía ser a la orilla del río, entre la maleza, o también entre los coches aparcados
en algún solar apenas transitado, o detrás de la iglesia, o en la última planta de algún edificio ajeno al que hubiéramos accedido con pequeños engaños. La amistad adolescente es la verdadera amistad, la iniciática, la que por fin detona el atrevimiento de salir del nido, de desobedecer aquellas órdenes paternas en las que no podíamos experimentar la reciprocidad. El pacto, en la que no podíamos ser los creadores de un nuevo código, en las que de ningún modo seríamos constituyentes, ni inventores, ni cómplices. Por eso todo ocurría así. No es que yo hubiera probado el tabaco e indujera a mi compañero. No es que él me trajera ese nuevo hábito de alguna visita a otros pueblos o lo hubiera adquirido con su equipo de fútbol y quisiera integrarme en el grupo. Era por el contrario, que por primera vez habíamos establecido una amistad consciente, una confianza emocionante, nueva, que no provenía del vientre o de la crianza o de la sangre, sino de la diferencia. Nos conocimos en el instituto. Era un centro público establecido en el corazón de la ciudad. Por ello, como suele ocurrir, acogía a bastantes miembros de la sociedad acomodada que vivía en las calles principales de la ciudad, como yo, pero también a muchos chicos de las barriadas del casco antiguo. En aquellos años, las ciudades aún no habían sido recortadas por los modernos planes urbanísticos que, con la excusa de sanear las viviendas y colocar raquíticas zonas verdes para dignificar la ciudad y traernos el progreso a la misma médula de nuestras vidas, desplazaron la pobreza fuera de nuestra vista, poniendo ricos bohemios donde antes había simplemente gente real. Tan pronto rebasábamos la adolescencia, perdemos el contacto con esa gente real que, siendo distinta, nos parecía tan semejante que ni siquiera reparábamos en su procedencia o en sus peculiaridades. De niños somos todos iguales, porque estamos todavía en los márgenes de la ley. Por ser niños y no adultos, nuestras creencias o preferencias no se tienen en cuenta. Nos está prohibido acceder al poder y emprender proyectos propios. Estamos unidos por el placer de burlar esos patrones que amenazan con captarnos para siempre, sin retorno posible. Cuando uno es mayor, se hace fanático de la palabra educación. La educación parece la panacea. Ser educado, tener valores, vivir según principios, lograrse buen ciudadano, respetar las normas, a cambio de la falsa promesa de llegar a dictarlas algún día. Pero de pequeños gozamos de esa otra pureza, no de la pureza de no mezclarse, pues queremos fiestas y las fiestas son, por definición, mezcla, pero tampoco de la pureza de mezclarse, pues uno no se mezcla cuando todavía no es distinto. Los niños y los adolescentes se resisten a la educación, quizás con el fatal presentimiento de que, una vez educados, nos opondremos con enorme violencia o incluso con miedo a aquellos que un día fueron nuestros amigos y con los que aprendimos a querer gratuitamente, libremente, sin conveniencia, sin necesidad y sobre todo, sin necesidad de compensación. Nos reíamos de los valores al ver que los valores amargaban tanto a los adultos, hasta el punto de hacerlos sospechar de las carcajadas y de la diversión. Cuando los profesores nos hablaban de principios y de justicia, nos resultaba algo cursi, pues nosotros no requeríamos de más justicia que la amistad, el juego y la alegría. No necesitaríamos justicia sin la miseria de los principios. No esperaríamos compensación sin la miseria del ahorro. No haría falta pensar en la muerte sin la miseria de las metas. ¿Para qué queríamos principios si todo lo vivíamos como fines? Si solo deseábamos saber por curiosidad, dialogar por divertimento y ganar por la emoción de dar la revancha. Recuerdo que a los 7 u 8 años noté un cambio en la manera en que mi madre se relacionaba conmigo. Me pareció un cambio profundo, en parte doloroso, en parte aliviante. Hasta entonces tenía la sensación de contar siempre con el cariño y el cuidado materno. No había notado que esperaba algo de mí. Pensaba que no existía la posibilidad de frustrarla. No sabía que se enorgullecía de mí y arropado por la hermosura de tal ignorancia, no temía decepcionarla. Creía que mi mera existencia la hacía feliz, pero de pronto, como si esa existencia mía se hubiera convertido en una carga, comenzó a mostrarse más distante. No compadecía mis tristezas, no me acompañaba en los juegos que le ofrecía, pareciéndome a mí que eran muy placenteros y entretenidos, y tampoco quería ya ver conmigo los dibujos animados a los que ella misma me había aficionado. Cuando yo compartía algo con ella, era por el encantador que a mí mismo me parecía. Así que no comprendí por qué ella no quería disfrutar de esos dibujos a los que me había acostumbrado con tanta insistencia.
Me retiró la sobreabundancia de besos y abrazos espontáneos, imponiéndome en cambio que le diera 2 besos en la cara para irme al colegio y el regresar a casa. No contenta con eso, extendió su obligación para con sus parientes y amistades. Me sentía humillado. Era como si me dijese, ya no te quiero, pero sé cordial. Me habían cambiado el amor de madre por símbolos vacíos y desafectados. Por otra parte, experimenté con total extrañeza cómo me regateaba con la comida, exigiendo que pusiera la mesa y ordenara mi habitación a cambio del sustento. Acostumbrado a que se entristeciera cuando comía mal y a que se llenara de alegría cuando comía bien y mostraba mucho apetito. Aquellos nuevos chantajes se me revelaban como oscuras intenciones. Tal vez quería que desapareciera, haciéndome ver que molestaba en casa, que no era bienvenido en lo que siempre había sido mi hogar. Ella argumentaba que tenía que aprender a hacer las cosas solo, a no tener miedo por la noche, a ser independiente. Afirmaba que ya era mayor, que se reirían de mí si me veían pegado a su falda y tan mimoso. Me sentí ridículo, pero no por la imagen que sugerían sus palabras, sino porque, aunque muchas veces su cariño y sus carantoñas me resultaron agradables, también era muy consciente de que, no en pocas ocasiones, me habían cansado y agobiado, pues sentía ganas de jugar con mis cosas, de salir a correr o de pensar, o simplemente de gozar de espacio. Sin embargo, jamás se me hubiera ocurrido rechazarla, viendo cuánto me quería y cuánto necesitaba achucharme, y asegurarse de que ese amor era correspondido. ¿Y qué pasaba entonces? Me sentía furioso. Si lo llego a saber, pensaba, todo ese rollo de que ya era mayor formaba parte indudablemente de una entretejida patraña, pues estaba claro que mi padre y ella misma eran más mayores que yo y no escatimaban en gestos afectuosos que hasta me parecían algo excesivos. Yo ya era mayor para dormir toda la noche solo y ellos, que multiplicaban mi edad ni sabía por cuánto, tenían que dormir juntos, abrazarse y cogerse la mano para pasear. Tampoco vi que mi padre tuviera nunca que poner la mesa, pero sí que mi madre atendiera todas sus preocupaciones del trabajo mientras despreciaba mis problemas del colegio. El amor materno ya había pasado y se convirtió en un sórdido juego de reglas y contraprestaciones. Me habían despojado de mi papel y consiguieron herir mi orgullo, pero, con un cosquilleo raro, nació en mí algo parecido a una liberación. Sentí que durante mucho tiempo había cargado con el peso de deber un favor eterno a quien me gestó y me dio a luz, no pudiendo ser sino ella la receptora de mis encantos, cariños y habilidades. Pero esta fidelidad tan asfixiante se había terminado. Que siga esperando a mi padre sola, que yo me repartiré con los que me quieran. Como toda amistad comienza con una enemistad común, Rubén y yo sellamos la nuestra fumando contra nuestros padres. Compartíamos los cigarrillos y jugábamos con el humo. El humo nos daba seguridad, hacía que nuestra relación no resultara grave. Envueltos en él, podíamos darnos la cara sin que los ojos directos se presentaran nunca amenazantes o impositivos. Pero además, mientras fumábamos, hablábamos sin la obligación de sostener la mirada, pues el cigarrillo que pasaba de una mano a la otra daba perfecta cuenta de la solidez y permanencia de nuestra mutua atención. Siempre que me decían, mírame a la cara cuando te hablo, decía un adulto, yo no he olvidado que esa demanda esconde siempre una exigencia de sumisión o un reto tras el cual se disponga clara y establemente quién tiene el poder, quién es el dominante y quién el dominado. No es franqueza lo que se solicita, sino subyugación. Pero en la amistad del primer tabaco todo eso sobra. No importa. Las miradas se cruzan por azar, se mueven. No es tan relevante mirarse uno a otro como mirar juntos lo otro, como comprobar que, sea donde sea que dirijamos la mirada, vemos lo mismo, y que eso mismo que vemos ya no es un peligro o un fantasma, sino un mundo suavizado, algo difuminado por la amistad. Pocos momentos serán tan mágicos como aquellos. En cambio, solo los recordamos a retazos, como se recuerda todo lo que fue vivido intensamente, sin la maniobra de la conciencia levantando acta. Pasados esos tiempos, se hace complicado lo simple y nos resulta muy trabajoso experienciar sin narración. Ahora que ya fumamos por costumbre, por adicción a la nicotina, por apego a ese sabor complejo, de cuya conquista no tenemos apenas memoria, no obtenemos fuego sino cenizas. Ahora no fumamos como transgresión, sino como dependencia. Perdido el ritual y la importancia del estilo,
Fumar es tan ordinario como comer con hambre o dormir con sueño. En esta sociedad tan laica a la que hemos ido a parar, a base de exterminar la sacralidad de todo lo incalculable, de todo lo irrentable, de todo lo que al fin vale la pena, de todo lo que efectivamente nos llenaría, en lugar de conducirnos a otro tramo de la carrera, se ha olvidado que fumar es un acto religioso, tal vez el más originario. El fuego purifica porque el fuego es la vida misma. Decimos fogoso del apasionado, dar a luz o alumbramiento del hacer nacer, ardiente del enérgico, fervoroso del entusiasta. Llamamos fuego al vigor porque lo es. Fuego es lo que tiene el hombre religioso, pues se trata de un hombre que apuesta a todo, que celebra el caos en lugar de temerlo, que parturiento da y agradece. Así es que tomar el sol es el rezo más simple e inspirador. Uno entrega su cuerpo y recibe luz y calor. Muy cercano a ello es fumar. Fumar es abrir el cuerpo y dejar que el humo lo transite y lo bendiga. No se comienza a tomar el sol solo o a fumar solo. No podría ser. Cuando se reza con todos y por todos y a todos. Rezar no es una actividad cualquiera. Es lo contrario de comprar y vender porque quien reza no intercambia. Cuando apareció la propiedad privada, la religión inició su ocaso. Desde la perspectiva religiosa, todos somos de todos y nada de nadie. No se puede uno apropiar de lo que es divino. El templo debe permanecer abierto para todos porque no tiene mucho sentido acudir solo. En cualquier caso, no se está solo en el templo, pues en todo momento se avecinan visitas. Del mismo modo, por mucho que tome el sol, no podré nunca agotarlo. El sol solo sale para mí a costa de salir también para los demás. Tampoco puedo retener el humo del tabaco, sino únicamente dejar que me acaricie y salga como entró, dándose a fumar al primero que pasa. No podemos fumar sin que fumen otros. En eso consiste rezar, en disponerse a recibir sin jamás consumir. Rezar es un compartir la vida al borde de la muerte. No se empieza a fumar sin más, se aprende a fumar. Supone un auténtico viaje iniciático. De hecho, pasarán los años de un fumador y si verdaderamente es un caballero de fe, continuará refinando su hábito, depurándolo. El consumo de cigarrillos resulta interesante al principio, pero para un adulto me parece afeminado, cosmético. A mi edad no me reconocería en un Marlboro. Viene a ser como fumar con anestesia. Los analgésicos no están hechos para los profesionales. Sería más digno abandonar el tabaco que fumar un Marlboro. Si uno necesita para fumar todos estos suavizantes que le son editados, es que fuma sin aliento, sin gracia y sin beatitud. Si fumar purifica, el tabaco debe ser a su vez puro. Por eso únicamente fumo puros. No solo lo fumo, hace mucho que me interesé por su historia y por la procedencia de los más exquisitos en su especie. El puro, como sabemos, el puro por excelencia, por esencia, es caribeño. Viene de donde vienen los más adeptos adoradores del sol. Viene de la tierra en que la mezcla reina de forma tal que es imposible perseguir las líneas genealógicas o predecir los tonos o humores de la descendencia. Al no existir un pasado lineal, los ancestros habitan siempre en el medio de cada instante. Es la tierra en la que no se pierde la sangre ni se atrofian los cuerpos, pues no hay lugar para la nostalgia, ni para el sabor a decadencia, ni para la previsión, ni para planificar el mundo póstumo. Se vive en la eternidad, en la pura vida lograda gracias a la lealtad para con la muerte. Cuando se vive en la mezcla de cuerpos, de colores, de sabores, de disfraces, de máscaras, de verdades, de historias, de ritmos, de religiones, cuando se vive en la belleza de la dispersión, ¿qué es la muerte sino mezclarse y dispersarse un poco más? Al fin, no se muere cuando los fantasmas viven y son compañeros de juegos. La muerte no es sino cambio, es decir, pura vida. Solo bajo tal condición se crea la pureza del tabaco y del ron, que pasan por todos los cuerpos sin atascarse en ninguno. La pureza es desapego. Cocinar es mezclar, es saber mezclar, como todo arte. Para mezclar bien, sin embargo, uno debe aprender a disociar.
Soy un buen cocinero porque nunca comí con demasiada hambre. Los que comen con ansia no distinguen los sabores. Engullen lo que sea sin la más mínima apreciación o detenimiento. Así todo sabe igual. Es vivir secundariamente sin idea alguna de los elementos. Desde pequeño probé los platos más que consumirlos. Distinguía los ingredientes por mero juego e imaginaba de dónde vendría cada uno y cómo, siendo tan dispares, se unían armónicamente. Ni siquiera necesitaba probar bocado, pues solo con el aroma se me revelaban las combinaciones. Me hice cocinero como podía haberme hecho perfumista. Comer o oler deconstruyendo es lo único que permite crear nuevas comidas y nuevos olores. Hallar lo puro en lo mezclado. Sirve para mezclar más y de más diversas formas. Lo mismo ocurre con los colores y los tactos. Cocinando se elevan todos los sentidos. Cocinar bien agudiza la percepción. En algún momento creí que cocinando podía enamorar a cualquiera. Estaba seguro. Pero con el tiempo observé que cada persona se enamora de quien puede. Hay mujeres que no tienen las capacidades que se requieren para poder enamorarse de mí. Simplemente no sabrían hacerlo. Tampoco es tan fácil enamorarse de alguien. Hay que tener conocimientos. Hay que saber admirar y no todo el mundo sabe admirar. O al menos, no todo el mundo sabe admirar cualquier cualidad valorable. Y menos mal. Si no fuera así, no habría refinamiento, ni moda, ni ascensión estética, ni complicidad, ni secreto. Uno no podría brillar, ni cualquier imbécil pudiera enamorarse de él. Además, sería muy trabajosa la selección personal. Es muy bueno que la selección trabaje sola. Enamorarse es saber ver, saber buscar el enfoque adecuado, el que permite observar más y mejor, o al menos de una nueva forma. Es saber orientar la mirada para que las cosas, desde ese lugar, se hagan patentes y pierdan la vulgaridad. Si uno no sabe mirar, nunca llegará a tener córnea. Esta se forma aprendiendo a ver, como se forman las manos al aprender a tocar. Si no, nos quedamos sin cuerpo. No soporto que se engulle en mi restaurante. No se debe venir con hambre, con necesidades. La necesidad convierte a todos los gatos en pardos y a la comida en alimento. Bajo necesidad no se puede elegir porque no se puede distinguir. Todo lo nubla la necesidad. Deseo que acuda a mi cocina gente plena, libre, sin interés, solo con deseo de probar, que miren el plato y lo huelan y lo presuman antes de saborearlo, que no comerlo. Ningún dios prohíbe matar. Lo que detestan es que se mate sin ritual, que se mate sin amor, sin adoración, sin comunión. Sin todo eso, matar es una brutalidad, como dormir sin soñar, como robar sin emoción. Me ponía enfermo cada vez que me preguntaban, ¿qué lleva esto? No me interesan los comensales sin dinero o los que con dinero preferirían no pagar, pero esos no vienen. El verdadero problema, mi frustración, está en los que solo vienen porque tienen dinero y quieren gastarlo. Ellos son los que preguntan, ¿qué lleva esto? Les falta estética porque, aún no teniendo necesidad, resultaron adictos a la ostentación vacía. Fue ante tal ordinariez que me propuse dar de comer ante cocina, a ver si de una vez se instruían. Propuse a mi equipo la preparación de platos con un solo ingrediente. Esperaba que los insensibles comenzaran por el principio. Solo proyectaba una introducción para ignorantes. Quise, por una vez, ser profesor de auténticos ignorantes. Creí que con toda seguridad, por ese plazo, perdería la presencia de los paladares sensibles. Los sensibles nunca aprendemos empezando por el principio, sino por el medio. Empezar por el principio es aprender al revés. Los sensibles alcanzan la sabiduría a través del mero experimentar, porque los sensibles siempre intuyen los principios en lo ya mezclado. No necesitan que los principios les sean explicitados, sino que los presuponen y los encuadran en todas las cosas, implicados, conectados, manteniendo en pie toda mezcla, trabajándola por dentro. Los sensibles bucean en lo ya hecho y descubren los principios. Parece que los insensibles necesitan experimentar los elementos puros para descubrir las mezclas. Puede que tampoco así tengan remedio. Empezar por el principio es de torpes. La torpeza es no saber disociar, es no tener intuición,
Y muchos dijeron que la intuición no se puede enseñar, que se tiene o no se tiene, por no se sabe qué tara. En cualquier caso, quise probar a ver si al menos se extrañaban ante algo tan bobo como saborear elementos puros y desnudos en lugar de descubrir su insinuación en lo mezclado. Aquel proyecto era un proyecto pornográfico extremo, en el que desaparece la seducción para dejar el sitio a la mera anatomía, mostrar órganos abstractos y no organismos, mostrar muerte y no vida, o al menos no la muerte fabricando la vida, solo muerte, solo parálisis, solo cosas que no se combinan. Mi propósito era tan solo una ironía. No nacemos de los principios sino de la mezcla. Algún elemento puro muere, se rompe, deja de ser lo que era para dar a luz a otra cosa. Nacemos matando a nuestros padres. Cuando nacemos, su vida se convierte en una simple prórroga. Se han dividido, ya solo habitan descuartizados, ya solo viven de nosotros, de la alegría de nuestra inocencia, de las expectativas que nos fabrican, de la impronta con la que nos marcaron. Cuando se es padre, solo se sobrevive como fantasma, como negación, como policía, como eso que recorta las infinitas virtualidades de los hijos. Solo se es lo que el niño no debe hacer. Únicamente se es la castración del deseo de los niños. La paternidad es la muerte que mata a la propia descendencia para que ésta no se muera del todo, para que no se mezcle con cualquier cosa, en cualquier momento y lugar. Hay algo fúnebre en los paritorios, alguien que pierde su infancia y así su vitalidad, su deseo, su sangre, para convertirse en norma, en sombra, en mortal. En estos tiempos ocurre, incluso, que el paritorio es el desenlace de una agonía, de una muerte anunciada. La muerte ni siquiera llega por sorpresa, pues se planifican los embarazos. Se tienen niños solo porque si no, ya no se podrán tener. Y sabiéndose ya con ese pie en la tumba, se suicidan los padres embarazándose y se suicidan, como todos los suicidas, para intentar ganarle la carrera a la muerte. Pues bien, comed muerte pura si no sabéis vivir en el medio, pensé. Sin sal, salvo que queráis un plato de sal, sin aceite, salvo que queráis un vaso de aceite. Sea, sea vuestra voluntad de diseccionar. Si no os atrevéis a buscar la luz en el medio del caos, si tenéis miedo a las mezclas porque no sabéis caminar entre ellas, porque solo sois capaces de evitar la brutalidad con principios y con líneas rectas, ahí tenéis la pureza de la pura muerte. Y si aún comiendo naranja cocida con naranja exprimida, plátano asado con rodajas de plátano fresco o granizados de agua, no captáis la esencia, pues tendré que ofreceros solo naranjas, o solo plátanos, o solo agua. Y si todavía es insuficientemente puro para vuestra impotencia disociativa, llenaré vuestras bocas con nitrógeno de primero, plata de segundo, carbono de postre, y os envenenaréis de tanta pureza atrofiada. Nadie se envenenó finalmente porque ante mi estupor, la cocina de ingrediente único resultó ser un gran éxito comercial. Así comprobé que había algo más fuerte que la mezquindad del fundamentalismo y del miedo a mezclarse. Parece ser que el esnovismo constituye una impecable profilaxis ante la amenaza de la muerte más pura, ante la pureza extrema. Fácilmente puede verse cómo la gente demasiado pegada a sus modales inventa, para no enfrentarse a la guerra por imponerlos, el pobre y vacío cosmopolitismo. Se hacen turistas para no morir matando. En este falso mezclarse admiten, por intervalos breves y acotados, la existencia de otros modos, para volver enseguida a refugiarse en los suyos propios, sin que su identidad perezca en confusión alguna. Lo otro ya no es amenazante, ya solo es primario, atrasado y graciosamente extravagante. Étnico, se dice. Estoy casi convencido de que existe un alma de artista y que la mía es parte de ella. En la infinidad de cosas que aparecen, desaparecen, se transmutan, se complican, se simplifican, etc. El alma artística tiene un potencial grande para ver lo básico en las redes y entramados que nos rodean, trocearlo y componerlo de nuevo, volviendo a empezar. El alma de artista es un alma de inicio permanente. Eso no quiere decir que de por sí uno tenga talento. Desde esta imagen tan provisional del mundo, tan apocalíptica y naciente, podemos brillar o no. Podemos arrastrar con un liderazgo invisible, es decir, conectar con los demás o no. Pero tengo la rotunda sensación de que el artista es el que mezcla y separa lo que sea,
y de que si no se hubiera fijado en lo comestible, hubiera hecho exactamente lo mismo con los colores o con los olores. Que sea lo que al final acabamos mezclando y troceando es casi una cuestión de azar. Ahora bien, entiendo que el cine desplazó al mero tiempo, al mero movimiento y a la mera imagen y así fue capaz de mezclar. Más allá de los sonidos y silencios, y más allá de oscuros y colores, y más allá de movimientos y parálisis, la propia música, la pintura, la fotografía y la danza en un caos y en un orden mayores. En cambio, el cine ya resplandeció tanto que se encuentra en su meseta. Me gusta, pero no aprendí esa técnica, ni la examiné demasiado, sino que procuré deleitarme en la recepción y en el dejarme llevar por el producto que los directores me proponen. La cocina es más nueva aún, como más nuevo es todo lo que tiene mayor antigüedad. Se alcanza el arte cada vez que, lo tantas veces hecho por necesidad, se desprende cobrando una autonomía, una ligereza que ya no está sujeta y delimitada por los brutos intereses. Entonces se eleva a los cielos, conmoviendo precisamente nuestras cavernas y así deslocalizando nuestros sentidos para orientarlos a la pura gratuidad de los haceres. La cocina es el futuro. No se mezcla solo un color con otro, por ejemplo, sino un color con un sabor, un aroma con un humor e incluso el exterior del mundo con nuestras propias entrañas. Cuando paladeamos y tragamos, nuestro cuerpo queda invadido y por ello desposeído. Recibir el arte gastronómico es disponerse como nunca a perder la identidad. Nuestros cuerpos son los artistas más inconscientes en ese momento. Mastican, saborean, tragan lo que era totalmente ajeno. Lo despiezan física y químicamente. Lo vierten en la propia sangre que ya es, entonces, otra, tal y como observamos en una diálisis. Pero además expulsamos la parte tangible de lo ingerido en forma de fluidos aparentemente homogéneos que tienen un enorme potencial energético para abonar, para producir luz y calor y para un millar de cosas más. Aquello de comer nitrógeno, aparte de ridículo, sería una redundancia, pues ya nuestras vísceras saben inconscientemente elementizar y sacar la esencia de entre los compuestos. Nuestro aparato digestivo descompone, y descompone sin que nadie lo aprecie como se aprecia, en cambio, el arte psicomotriz. La cocina no llega tan dentro que su sensualidad solo es seguida de cerca por el sexo. En la cocina, como en el sexo, lo mismo es matar que hacer el amor. Trocear algo o alguien, descuartizar ya con las manos, ya con la mente. Deleitarnos en lo que no son sino trozos de lo que antes percibíamos como una unidad. Sacarles partido, exprimirlos y mezclarlos con los nuestros. Se trata de aniquilar, de acabar con el pesado ser de lo que es ser del otro, para despojarnos de la gravedad de nuestro propio ego. Sin embargo, parece como que a la cocina le faltaba la música, como al cine le faltaba el olor y el sabor. El hilo musical de un restaurante resulta demasiado extremo, y no se me ocurrió forma alguna de que los alimentos sonaran articuladamente con sonidos que pudiéramos escuchar y componer o separar a nuestro antojo, al antojo del cocinero. Sé que están los crujientes y los sonidos del horno, de la fritura y de las batidoras, justo en el momento en que los músicos han aventurado su propia deconstrucción y juegan con los sonidos industriales, fabriles y electrónicos. Por ahí parece anunciarse un encuentro, pero eso lo desarrollarán otros jóvenes y todavía más pervertidos, sedientos de nuevas y más híbridas sensaciones. La perversión es el impulso del arte nuevo, que ensaya entre la concentración del fetichismo y la dispersión de la esquizofrenia. Solo falta que un gran paranoico instaure un orden inédito con todo ello y haga surgir nuevos símbolos, nuevos dioses que nos permitan rezar con desconocidas oraciones, que hagan del sacrificio, la sangre y la resurrección otro discurso inspirador a partir de la decadencia más extrema. Entonces podremos, por fin, comentar religiosamente, tomando el alimento solo a condición de que todos quedan comulgados en el pasear aleatorio del mismo por uno y otros. Siempre se ha forzado el acto de comer para acelerar el ritual comunitario. En cambio, aún no hemos encontrado la manera de comer, en verdad, conjuntamente. Repartir no es lo mismo que comulgar. Repartir sigue siendo un modo de la propiedad y no de la desposesión, propia del arte y de la religión. Tantos ascos y pudores hemos desbancado gracias al deseo y en cambio nuestro atrevimiento no ha alcanzado todavía a compartir el alimento. Mientras esto no ocurra, existirán inevitablemente los muertos de hambre. Morirse de hambre no es un problema simplemente económico,
Es un problema afectivo, espiritual, que se implanta a través del anhelo tímido de llenar unos las bocas de otros, de secretar unos para otros sin convertir de ese modo el comer en una vulgar forma de almacenaje. Nos besamos tan puritanamente, tan vacíamente, que olvidamos que la saliva es un jugo gástrico que no tiene sentido sin la transmisión de sustancia alimenticia. Podríamos vivir de los besos y no lo hacemos. Es por eso, creo yo, que los besos nunca nos colman, y es por eso diría también que no dejamos de buscar en ellos la lactancia, el beso nutricio del pecho materno. A todos nos preguntaron alguna vez por nuestro animal preferido, por el animal que llevamos dentro. Los niños, igual que los hombres ancestrales, sienten una especial fascinación por las aves. Soñamos en la infancia que volamos, mientras que de adultos, esa ilusión onírica se va espaciando cada vez más, hasta casi hundirse en el olvido. Pero es un pájaro, lo que en cualquier caso ansiamos ser, porque nuestra religiosidad así nos impone la aspiración de libertad y elevación del ser que quiere conquistar los cielos sin más apartaje que su propio cuerpo. Solo el vuelo nos procura una real conciencia de la tierra y de la gravedad con la que la tierra nos atrapa haciéndonos patriotas. Las aves aman tanto su territorio que emprenden largos viajes para experimentar, cada estación o cada año, la abismática sensación del regreso, en el que se regala la tierra como si nunca lo hubieran poseído, como si pudieran reinventarla en cada ciclo y como si los acogiera en sus brazos por primera vez. Es tenebroso, por cotidiano en exceso, el amor sin desapego, pues nos quita la ilusión y la sobrecogedora emoción de caer en los brazos del ser querido. Hay que irse a la aventura para saber respirar el aire de lo familiar. Sin duda, la odisea es el camino del amante. No solo regurgitan la comida las aves para sus crías, sino que en cada encuentro erótico culminan con ese intercambio de granos medio digeridos, sin los que la donación del cuerpo es parcial e inconclusa. Nunca, en la amistad de los primeros cigarrillos, ni en la depuración estética de la fumata del puro, falta el pasar peregrino de los pájaros, que revolotean sin hacer demasiado ruido y cantando la música más bella de la tierra, de nuestra tierra, la música celestial que da abrigo a la tierra, que la hace tierra. Nunca faltan los pájaros trayéndonos el recuerdo del sol y del mar, acompañando el arrullo de las olas, haciendo que la muerte sea no solo aceptada, sino querida, pues no imaginamos mayor felicidad que la de disolvernos en el horizonte y poder estar allí donde se confunde el azul del océano y del cielo. En esa línea, la mezcla ya no es violenta ni dolorosa, y ya no hay que abandonar para reconquistar ni poseer para ser. Los pájaros saben del horizonte, vienen de allí, saben lo que es el tiempo y el espacio. De estudiante, quedé marcado por la lectura que escuché un mediodía de otoño, mientras miraba por la ventana del aula hacia el río corriendo ya en búsqueda de la gelidez, en el marco de los colores cálidos del descenso. No sé por qué comenzamos el curso en el descenso, si no es para esforzarnos contra el destino. O puede que estudiar no sea, como la tradición dice, una elevación sino un retiro, algo que hacer cuando no se puede vivir sino desnaturalizado, enjaulado. Tal vez el hombre llegó a instaurar como canon de vida lo que solo era una tarea ocupacional, una forma de hibernar. La primavera y el otoño son estaciones procesuales, auge y caída. El verano y el invierno, en cambio, no son un movimiento sino todo y nada. En otoño no habría que comenzar ninguna cosa sino hacer repaso, confesarse, ajustar las cuentas, valorar cómo hemos dejado el mundo a nuestro paso, extraer la razón por la que hemos merecido la pena. Tal vez, incluso, cabrían pequeñas reparaciones, pero básicamente las cartas están echadas y podemos ir reconciliándonos con nuestra condena o nuestra salvación. Por eso es que el otoño nos hace nostálgicos. Notamos que nos estamos despidiendo y en el fondo, sabiendo que nada de lo que entonces nos sorprenda durará mucho tiempo. Preferimos ensimismarnos y tomar las clases como quien oye una voz familiar que se va alejando y que ya se está convirtiendo en borroso recuerdo. Aquel mediodía, la cantinera del profesor se detuvo por un momento y me sacó suavemente del ensueño. Estaba leyendo un texto que hacía referencia a las grullas, a sus viajes. Las grullas conocían la feridad de la tierra desde siempre, mucho antes que nosotros, y la habían sobrevolado. Y no se perdían, sino que estaban a punto en el regreso. Son previsoras, planifican cómo seguir un buen círculo, planifican perfectamente cómo volver al punto de partida.
Sus metas son redondas. Tienen que descansar para alcanzar el inicio. Las aves tienen buena vista, pero desde las alturas, las grullas arrojan pequeños guijarros recolectados en la última parada para, con ello, atisbar la distancia que los aleja de la superficie y reconocer, en el tintineo de la caída, si están sobrevolando agua o tierra firme. Escuchaba aquel relato y lo alojaba en mi memoria, como algo precioso, como un tesoro que debería enseñar muchas veces, siempre y cuando la prudencia me señalara que caía en buenas manos. Afiné la atención o el oído para no perder la referencia, pues al no haber estado receptivo a la introducción en aquella lectura, desconocía al autor de tan hermosa observación. La cita concluyó y al cabo de unos segundos supe que Aristóteles había escrito eso. Sabía de las grullas mucho antes que yo y sabía lo que las grullas sabían antes que nosotros, antes que yo. Es ahora cuando lo entiendo del todo. Solo los viejos comprenden la niñez porque están a punto de adentrarse en ella. Solo finalizo los cuentos porque quiero escribir otro nuevo.